Capítulo 14. Pensamientos negativos. Pensar profundamente y con plena atención resulta extraño por esta época involutiva y decadente. Del centro intelectual surgen diversos pensamientos provenientes no de un yo permanente como suponen neciamente los ignorantes ilustrados, sino de los diferentes yoes en cada uno de nosotros. Cuando un hombre está pensando, cree firmemente que él en sí mismo y por sí mismo está pensando. No quiere darse cuenta el pobre mamífero intelectual que los múltiples pensamientos que por su entendimiento cruzan tienen su origen en los distintos yoes que llevamos dentro. Esto significa que no somos verdaderos individuos pensantes. Realmente todavía no tenemos mente individual. Sin embargo, cada uno de los diferentes yoes que cargamos dentro usa nuestro centro intelectual, lo utiliza cada vez más que puede para pensar. Absurdo sería pues identificarnos con tal o cual pensamiento negativo y perjudicial, creyéndolo propiedad particular. Obviamente este o aquel pensamiento negativo proviene de cualquier yo que en un momento dado ha usado abusivamente nuestro centro intelectual. Pensamientos negativos los hay de distintas especies: sospecha, desconfianza, mala voluntad hacia otra persona, celos pasionales, celos religiosos, celos políticos, celos por amistades o de tipo familiar, codicia, lujuria, venganza, ira, orgullo, envidia, odio, resentimiento, hurto, adulterio, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente son tantos los defectos psicológicos que tenemos que aunque tuviéramos paladar de acero y 1000 lenguas para hablar, no alcanzaríamos a enumerarlos cabalmente. Como secuencia o corolario de lo antes dicho, resulta descabellado identificarnos con los pensamientos negativos. Como quiera que no es posible que exista efecto sin causa, afirmamos solemnemente que nunca podría existir un pensamiento por sí mismo por generación espontánea. La relación entre pensador y pensamiento es todo ostensible. Cada pensamiento negativo tiene su origen en un pensador diferente. En cada uno de nosotros existen tantos pensadores negativos cuantos pensamientos de la misma índole. Mirada esta cuestión desde el ángulo pluralizado de pensadores y pensamientos, sucede que cada uno de los yoes que cargamos en nuestra psiquis es ciertamente un pensador diferente. Incuestionablemente, dentro de cada uno de nosotros existen demasiados pensadores. Sin embargo, cada uno de estos, a pesar de ser tan solo una parte, se cree el todo en un momento dado. Los mitómanos, los ególatras, los narcisistas, los paranoicos nunca aceptarían la tesis de la pluralidad de pensadores, porque se quieren demasiado a sí mismos. Se sienten el papá de Tarzán o la mamá de los pollitos. ¿Cómo podrían tales gentes anormales aceptar la idea de que no poseen una mente individual genial, maravillosa? Sin embargo, tales sabiondos piensan de sí mismos lo mejor y hasta se visten con la túnica de Aristipo para demostrar sabiduría y humildad. Cuenta por ahí la leyenda de los siglos que Aristipo, queriéndose demostrar sabiduría y humildad, se vistió con una vieja túnica llena de remiendos y agujeros, empuñó con la diestra el bastón de la filosofía y se fue por las calles de Atenas. Dicen que cuando Sócrates le vio venir, exclamó con gran voz: «Oh Aristipo, se ve tu vanidad a través de los agujeros de tu vestidura». Quien no vive en estado de alerta novedad, alerta percepción, pensando que está pensando, se identifica fácilmente con cualquier pensamiento negativo. De resultas de esto, fortalece lamentablemente el poder siniestro del yo negativo, autor del correspondiente pensamiento en cuestión. Cuanto más nos identificamos con un pensamiento negativo, tanto más esclavos seremos del correspondiente yo que le caracteriza. Con respecto a la gnosis, al camino secreto, al trabajo sobre sí mismos, nuestras tentaciones particulares se encuentran precisamente en los yoes que odian la gnosis, el trabajo esotérico, porque no ignoran que su existencia dentro de nuestra psiquis está mortalmente amenazada por la gnosis y por el trabajo. Esos yoes negativos y pendencieros se apoderan fácilmente de ciertos rollos mentales almacenados en nuestro centro intelectual y originan secuencialmente corrientes mentales nocivas y perjudiciales. Si aceptamos esos pensamientos, esos yoes negativos que en un momento dado controlan nuestro centro intelectual, seremos entonces incapaces de librarnos de sus resultados. Jamás debemos olvidar que todo yo negativo se autoengaña y engaña. Conclusión: miente.
Cada vez que sentimos una súbita pérdida de fuerza, cuando el aspirante se desilusiona de la gnosis, del trabajo esotérico, cuando pierde el entusiasmo y abandona lo mejor, es obvio que ha sido engañado por algún yo negativo. El yo negativo del adulterio aniquila los nobles hogares y hace desgraciados a los hijos. El yo negativo de los celos engaña a los seres que se adoran y destruyen la dicha de los mismos. El yo negativo del orgullo místico engaña a los devotos del camino, y estos, sintiéndose sabios, aborrecen a su maestro o le traicionan. El yo negativo apela a nuestras experiencias personales, a nuestros recuerdos, a nuestros mejores anhelos, a nuestra sinceridad, y mediante una rigurosa selección de todo esto presenta algo en una falsa luz, algo que fascina, y viene el fracaso. Sin embargo, cuando uno descubre el yo en acción, cuando ha aprendido a vivir en estado de alerta, tal engaño se hace imposible. Capítulo 15. La individualidad. Creerse uno ciertamente es una broma de muy mal gusto. Desafortunadamente, esta vana ilusión existe dentro de cada uno de nosotros. Lamentablemente, siempre pensamos de nosotros mismos lo mejor. Jamás se nos ocurre comprender que ni siquiera poseemos individualidad verdadera. Lo peor del caso es que hasta nos damos el lujo falso de suponer que cada uno de nosotros goza de plena conciencia y voluntad propia. Pobres de nosotros, cuán esos somos. No hay duda de que la ignorancia es la peor de las desgracias. Dentro de cada uno de nos existen muchos miles de individuos diferentes, sujetos distintos, yoes o gentes que riñen entre sí, que se pelean por la supremacía y que no tienen orden o concordancia alguna. Si fuéramos conscientes, si despertáramos de tantos sueños y fantasías, cuán distinta sería la vida. Mas para colmo de nuestro infortunio, las emociones negativas y las autoconsideraciones y amor propio nos fascinan, nos hipnotizan, jamás nos permiten acordarnos de sí mismos, vernos tal cual somos. Creemos tener una sola voluntad cuando en realidad poseemos muchas voluntades diferentes. Cada yo tiene la suya. La tragicomedia de toda esta multiplicidad interior resulta pavorosa. Las diferentes voluntades interiores chocan entre sí, viven en conflicto continuo, actúan en diferentes direcciones. Si tuviéramos verdadera individualidad, si poseyéramos una unidad en vez de una multiplicidad, tendríamos también continuidad de propósitos, conciencia despierta, voluntad particular, individual. Cambiar es lo indicado, sin embargo debemos empezar por ser sinceros con nosotros mismos. Necesitamos hacer un inventario psicológico de sí mismos para conocer lo que nos sobre y lo que nos falta. Es posible conseguir individualidad, mas si creemos tenerla, tal posibilidad desaparecerá. Es evidente que jamás lucharíamos por conseguir algo que queremos tener. La fantasía nos hace creer que somos poseedores de la individualidad, y hasta existen en el mundo escuelas que así lo enseñan. Es urgente luchar contra la fantasía. Esta nos hace aparecer como si fuéramos esto o aquello, cuando en realidad somos miserables, desvergonzados y perversos. Pensamos que somos hombres cuando en verdad somos tan solo mamíferos intelectuales, desprovistos de individualidad. Los mitómanos se creen dioses, mahatmas, etc., sin sospechar siquiera que ni siquiera tienen mente individual y voluntad consciente. Los ególatras adoran tanto a su querido ego que nunca aceptarían la idea de la multiplicidad de egos dentro de sí mismos. Los paranoicos, con todo el orgullo clásico que les caracteriza, ni siquiera leerán este libro. Es indispensable luchar a muerte contra la fantasía acerca de nosotros mismos, si es que no queremos ser víctimas de emociones artificiales y experiencias falsas, que además de ponernos en situaciones ridículas, detienen toda posibilidad de desarrollo interior. El animal intelectual está tan hipnotizado por su fantasía que sueña que es león o águila, cuando en verdad no es más que un vil gusano de lodo de la tierra. El mitómano jamás aceptaría estas afirmaciones, renglones arriba hechas. Obviamente él se siente arquihierofante. Digan lo que digan, sin sospechar que la fantasía es meramente nada, nada sino fantasía. La fantasía es una fuerza real que actúa universalmente sobre la humanidad y que mantiene al humanoide intelectual en estado de sueño, haciéndole creer que ya es un hombre que posee verdadera individualidad, voluntad, conciencia despierta, mente particular, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando pensamos que somos uno, no podemos movernos de donde estamos en sí mismos. Permanecemos estancados y por último degeneramos, involucionamos.
Cada uno de nosotros se encuentra en determinada etapa psicológica y no podremos salir de la misma a menos que descubramos directamente a todas esas personas o yoes que viven dentro de nuestra persona. Es claro que mediante la observación íntima podremos ver a las gentes que viven en nuestra psiquis y que necesitamos eliminar para lograr la transformación radical. Esta percepción, esta autoobservación, cambia fundamentalmente todos los conceptos equivocados que sobre sí mismos teníamos, y como resultado evidenciamos el hecho concreto de que no poseemos verdadera individualidad. Mientras no nos autoobservemos, viviremos en la ilusión de que somos uno y en consecuencia nuestra vida será equivocada. No es posible relacionarnos correctamente con nuestros semejantes mientras no se realice un cambio interior en el fondo de nuestra psiquis. Cualquier cambio íntimo exige la eliminación previa de los yoes que llevamos dentro. De ninguna manera podríamos eliminar tales yoes si no los observamos en nuestro interior. Aquellos que se sientan uno, que piensan de sí mismos lo mejor, que nunca aceptarían la doctrina de los muchos, tampoco desean observar a los yoes y por lo tanto cualquier posibilidad de cambio se hace en ellos imposible. No es posible cambiar si no se elimina, mas quien se siente poseedor de la individualidad, si aceptase que debe eliminar, ignoraría realmente qué es lo que debe eliminar. Empero, no debemos olvidar que quien cree ser uno, autoengañado, cree que sí sabe lo que debe eliminar, mas en verdad ni siquiera sabe que no sabe, es un ignorante ilustrado. Necesitamos desegoistizarnos para individualizarnos, mas quien cree que posee la individualidad, es imposible que pueda desegoistizarse. La individualidad es sagrada en un 100%. Raros son los que la tienen, mas todos piensan que la tienen. ¿Cómo podríamos eliminar yoes si creemos que tenemos un yo único? Ciertamente, solo quien jamás se ha autoobservado seriamente piensa que tiene un yo único. Empero, debemos ser muy claros en esta enseñanza porque existe el peligro psicológico de confundir a la individualidad auténtica con el concepto de alguna especie de yo superior o algo por el estilo. La individualidad sagrada está mucho más allá de cualquier forma de yo. Es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. La legítima individualidad es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. Distíngase entre el ser y el yo. Quienes confunden al yo con el ser, ciertamente nunca se han observado seriamente. En tanto continúe la esencia, la conciencia embotellada entre todo ese conjunto de yoes que llevamos dentro, el cambio radical será algo más que imposible.